Entonces, en ese sentido es un poquito diferente a lo que conocemos. Entonces, fíjense, voy a dar una colección de variables aleatorias. Por favor, quiero que interactuemos mucho. De hecho, el teorema principal lo van a probar ustedes. Entonces, se los voy advirtiendo. Entonces, si ahorita algo no entienden, mejor pregunten, porque si no, los voy a poner en aprietos cuando tengan que probar el teorema principal. Son variables aleatorias, idénticamente distribuidas, continuas, y además les voy a pedir que sean positivas. Es decir, que la probabilidad de que sean mayores que 0 es 1. No tienen la chance, o bueno, tienen una chance despreciable de valer el valor 0. Siempre son positivas. Por ejemplo, aquí están las exponenciales o las paretos, ¿no? Tienen algo así que tiene decaimiento y que tiene probabilidad 1 de ser mayores que 0. Voy a decir que U es vecino de B si U es igual a B más menos el vector canónico EJ con J1 y 2. Entonces lo que estoy diciendo es que las vecindades son las del Nintendo de 8 bits, ¿no? Entonces estoy aquí y estos son exactamente sus vecinos. ¿Queda claro? Voy a definir una trayectoria para X y Y en Z2 distintos como una sucesión de puntos donde pues los puntos son vecinos. Voy a ponerlo así, la sucesión de puntos va a ser de P1 hasta Pn. Estamos pensando además que es finita, que es una sucesión natural. Bueno, el último punto es este. Y tenemos que P1 es X, Pn es Y, empieza en X, termina en Y, y además Pk y Pk más 1 son vecinos para todo K que va desde 1 hasta n menos 1. En otras palabras, pues cuando yo estoy pensando así en una trayectoria, lo que estoy pensando es en algo así, ¿no? Me estoy imaginando que me estoy moviendo a través de vecinos para ir de X a Y. Y esto lo voy a representar simplemente como la concatenación de los puntos. Ok, entonces las trayectorias son concatenaciones de vecinos que empiezan en X y que terminan en Y. Voy a definir el costo de una trayectoria y ahora sí voy a utilizar mis variables aleatorias, que hasta el momento no las he utilizado. El costo de una trayectoria va a ser exactamente cuánto me cuesta pasar por esa trayectoria, es decir, voy a sumar. Si yo tengo una trayectoria gamma de XY, donde gamma de XY tiene exactamente esa forma P1, Pn, lo que voy a hacer es sumar sobre los puntos que pertenecen a la trayectoria las variables que voy tomando. En otras palabras, si tengo esta representación, esto es exactamente hacer de i igual a 1 hasta n las x de pi. ¿Se entiende? Entonces yo tengo aquí variables aleatorias en cada una de estas. A lo mejor esta valió, no sé, 74 y esta 7.1, etcétera. Me voy moviendo y yo digo que el costo de moverme a través de esta trayectoria es exactamente sumar los pesos que estoy recogiendo. Y estos pesos son aleatorios, son independientes y son idénticamente distribuidos, positivos. Entonces, la idea, la interpretación es que, pues que a lo mejor cada que paso por algo de aquí me estoy tardando un cierto tiempo dado, un cierto tiempo aleatorio, y cuando quiero hacer todo ese recorrido, pues lo que hago es sumar exactamente los tiempos, ¿no?, que fui recogiendo. Muy bien. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer, pues es definir realmente cuánto va a ser el costo mínimo de ir de X a Y. Entonces lo voy a pensar, esta se llama función de percolación.
y para ser exactos de primera pasaje. Pero lo que quiere decir esto de primera pasaje es como el costo mínimo. Entonces, ¿cómo definiría yo al costo mínimo para ir de X a Y? Utilizando lo anterior. ¿Cómo? Quiero ir de X a Y y la verdad es que tengo muchas posibilidades porque podría ir así o podría, por ejemplo, darme una vuelta así y después llegar así, o podría irme así. ¿Se dan cuenta? Entonces, en principio yo podría tomar el ínfimo de los valores de los costos de todas las trayectorias, minimizando sobre todas las trayectorias posibles. Esto simplemente es una forma de reescribir lo mismo, de decir, estas son las trayectorias gamas, tales que gamma es igual a gamma de XY, es decir, una trayectoria finita. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿cómo puedo yo asegurar que eso está bien definido? ¿Cuántas trayectorias finitas hay de X a Y en Z2? ¿Cuántas? Infinitas, ¿no? Infinitas, ¿por qué? Podemos ir por cualquier lado porque Z2 es infinito. Z2 es infinito, es además un infinito numerable, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es ir construyendo trayectorias que fueran más y más largas y que de todas formas empezaran en X y Y. Por ejemplo, irme en una dirección, ¿no? Me voy muy lejos y después regreso de alguna forma a Y. Voy haciendo eso. Entonces aquí tengo un problema, ¿no? Porque si bien estas son trayectorias finitas, pues podría dar muchas vueltas e irme a distintos lados. ¿Cómo puedo asegurar que realmente este mínimo se va a alcanzar de forma finita? Que son positivos. Ajá. Las variables estas son positivas, ¿no? Tienen probabilidad 1 de ser positivas. Eso quiere decir que cada vez que voy, si me desvío mucho, estoy aumentando el costo de la trayectoria, ¿no? ¿Y cómo podría ir más allá, un poco más profundamente, para tener al menos una intuición de por qué debería alcanzarse en una trayectoria finita? Entonces, Sergio, ¿ahí quieres decir mínimo en lugar de ínfimo? Sí, esto va a ser un mínimo. Yo lo defino así en principio como un ínfimo, pero de hecho... Está bien hecho por lo que dijo Natalia. Sí, exactamente. Es un mínimo. No, me refería a que el ínfimo existe, pues está acotado por abajo. Está acotado por abajo, sí. Eso es un mínimo, de hecho. Eso es afirmación, ¿verdad? ¿Cómo puedo asegurar que existe una trayectoria que es finita en donde se va a alcanzar el mínimo? Quiero una intuición, al menos. Si no, no van a comer hoy. Tú traes algo para comer. ¿Por qué no me puedo ir así, irme a vagabundear lejísimos y después regresar? ¿Por qué eso no sería posible? Porque si haces trayectorias cada vez más grandes, vas a sumar forzosamente algo mayor que cero. Exactamente. ¿Y qué teorema puedo utilizar? Porque dado que tengo variables que son aleatorias, independientes idénticamente distribuidas, ¿qué ocurre cuando yo sumo una cantidad n de estas variables? Yo sé que por la ley fuerte de los grandes números, cuando divido esto entre n, esto tendría que tender a la esperanza. Si supongo además, por ejemplo, que estas tienen esperanza finita, ¿no? ¿Eso qué me está diciendo? Que para n suficientemente grande, pues de alguna forma, esto tiene que crecer linealmente. La esperanza además tiene que ser positiva porque son variables estrictamente positivas.
Entonces este es un número positivo o infinito, ¿no? Pero bueno, supongamos que es finito y que es un número positivo. Entonces no puede ocurrir eso, porque cada vez que yo haga estos desvíos para irme demasiado lejos, esto crece linealmente. Entonces lo único que me faltaría sería formalizar un poco ese argumento para realmente probar que esto se alcanza en una trayectoria finita. ¿Ok? Entonces no voy a seguir por ese camino, porque quiero que hagamos otra cosa, que es más interesante. Pero esto realmente se alcanza de forma finita. Existe una trayectoria, finita, alfa de XY, que pertenece a estas trayectorias, tal que el costo de esta trayectoria es exactamente, ya dijeron que no es un ínfimo, de hecho es un ínfimo, pero en particular es un mínimo. Esto realmente es un mínimo de estos. Entonces entre todas las posibilidades, existe una trayectoria privilegiada que, bueno, no necesariamente tiene que estar ordenada así, a lo mejor hizo este tipo de cosas. Alfa de XY, que es la que alcanza el mínimo. ¿Cómo le llamaríamos a esa trayectoria? Estoy seguro que Vinicio sabe la respuesta. Eso. Es la trayectoria que nos da la forma más rápida de ir de un punto a otro. Esta es la geodésica, ¿no? Y ahora es eso, ¿no? La geodésica. Una segunda pregunta. ¿Por qué es la geodésica? ¿Por qué no puede haber dos trayectorias que alcancen el mínimo? Sí puede haber. ¿Seguros? Son variables aleatorias continuas. Entonces estoy diciendo, fíjense, ¿qué ocurriría? Son continuas, son variables aleatorias continuas. ¿Qué ocurriría si existiese otra trayectoria beta de XY, que es geodésica también? Pues si alcanzó este valor, lo que está ocurriendo, lo que tendría que ocurrir, ya puedo borrar esto, ¿no? El peso de una trayectoria. Lo que tendría que ocurrir es que T de alfa de XY tendría que ser el mínimo costo entre T de XY y esto sería T de beta de XY. Eso pasa con probabilidad cero. Si lo estoy dibujando así, mi problema ya está resuelto, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es que estoy sumando estas variables aleatorias continuas, que son diferentes de estas variables aleatorias que también son continuas, y la probabilidad de que esa suma de variables aleatorias, que son diferentes a las otras, sean iguales, es cero, porque son variables aleatorias continuas. Pero bueno, mi dibujo es mañoso, ¿no? Pero hay realizaciones que te puede dar una y otra forma. Sí. Esa es una buena observación. Mi dibujo es mañoso porque yo podría entonces a lo mejor, ¿qué tal que mi trayectoria, mi otra geodésica es así, ¿no? Pero igual tienen que ser distintos. Sí. Hago eso, ¿no? Sencillamente mi idea de la demostración la voy a escribir así rápido, digo, ay, bueno, ya pues va a haber algunos puntos en donde son iguales, que voy a llamar justo a la intersección de X y Y de esta trayectoria con esta intersección. Estoy abusando, ¿no?, de la notación, pero me estoy refiriendo a los puntos que están en ambas trayectorias. Y entonces cuando yo haga la suma sobre los puntos que pertenecen a alfa de XY
yo sé que esto tiene que ser igual a la suma sobre los puntos que pertenecen a beta de XY, XP, y cada una de estas sumas la parto, ¿no? La parto en la suma de los puntos que pertenecen a los que son iguales, de XP, más la suma de los puntos en donde no son iguales, alfa de XY sin el I, XP, los que pertenecen a la beta de XY sin el lugar en donde son iguales y en donde son iguales. Cancelo estos y por definición, como estas son trayectorias distintas, estos dos conjuntos son no vacíos, ¿no? Por lo tanto, tengo una igualdad de variables aleatorias continuas, que eso ocurre con probabilidad 0, ¿no? Entonces, la geodésica, de veras es la geodésica con probabilidad 1. Existe una única geodésica con probabilidad 1. Una observación, que fue la que hizo Ana, es que esta geodésica va a depender de la realización de las variables aleatorias. Estas son variables aleatorias, ¿no? Yo las sorteo, a lo mejor las vuelvo a resortear y lo que me va a salir es otra geodésica. La sorteo y me va a salir otra geodésica. Porque de hecho cada vez que sorteo, no solo ¿no? Sino los pesos de cada trayectoria, de cada una de las trayectorias es aleatorio. ¿Se dan cuenta de eso? Más que casetas son idas al Oxxo. ¿Más qué? Casetas son idas al Oxxo. Son idas al Oxxo. Sí, hay un Oxxo en cada cuadra, ¿no? Por lo tanto, esa es una buena interpretación. Muy bien. Ok. Entonces ya sabemos lo de la geodésica. Voy a hacer una convención. Y mi convención va a ser cómo defino yo el costo de ir de X a X. Bueno, es natural ponerle 0, ¿no? Si ya estoy en X, pues ya no me cuesta nada, ¿no? Moverme a X. ¿Y cuál sería la convención natural para la geodésica de X a X? El vacío, ¿no? La trayectoria vacía, no necesito nada para ir de X a X. Ok. Y ahora sí ya están como listos para probar el teorema principal de esta charla. La proposición es esta. Si yo defino de X a Y justo como lo definí, como esta función, de hecho ya no lo voy a poner, esta define una métrica en Z2 con probabilidad 1. Voy a ser más específico. Fíjense, cada vez que yo tengo omega, voy a pensar que todas las variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas están metidos en un único espacio de probabilidad. Es decir, que yo omeguita, cada vez que está definido omega, mi realización, mi omeguita pequeño, llego a una realización de todas las variables a la vez. Si se fijan, una vez que tengo estas definidas, pues esta t de xy no es más que una función de estas. Por lo tanto, yo podría pensar que t de omega de xy, bueno, que omega lo estoy mandando a t de omega de xy, donde esta xy es una función de estas, ¿no? Es una composición de funciones. Y ahí hay aspectos técnicos, etcétera. No importa. Lo que estoy diciendo es que entonces para cada omega estoy definiendo una métrica. Y al menos esto realmente va a ser una métrica en un conjunto, para todo omega en un conjunto A, que va a estar subconjunto del omega grande, donde la probabilidad de este conjunto
es 1. Es decir, realmente tengo una métrica en casi todos los casos. Puede ocurrir que tenga yo muy mala suerte, ¿no? Por ejemplo, que tenga la mala suerte de que dos variables aleatorias continuas valgan exactamente lo mismo. Pero todos esos casos van a ser despreciables. Entonces, en realidad, esto va a ser como una idea y es la interpretación que tiene es que tenemos como un espacio métrico aleatorio. Cada vez que yo tengo un omega, tengo una realización, tengo todas las variables, tengo los valores de todas las trayectorias y después, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esta función va a ser una métrica. ¿Se dan cuenta? Pueden pensarlo así, ¿no? Una manera de pensarlo es como visualicen un campo de golf, ¿no? Tiene subidas y bajadas y todo. Entonces, para ir de un lugar a otro, las trayectorias de mínima energía, pues a lo mejor no son exactamente las que se mueven como en línea recta o en diagonales, ¿no? Sino a lo mejor les conviene más irse por un ladito, evitar la montañita y después llegar a otro punto. Ok. Bueno, ayúdenme a probar esto. ¿Cómo probamos que esto es una métrica? ¿Cuáles son las 3 propiedades que debe satisfacer una métrica? Iguales ceros y los puntos son iguales. Simétrica y desigualdad del triángulo. Ok, entonces vamos a hacerlo. Primero, t de xx es igual a 0, sí, solo sí. T de xy es igual a 0, sí, solo sí, x es igual a y. La convención, claro, implica una, ¿no? Convención T de xx, pues ya nos asegura esto, ¿no? Pero ahora lo que necesito probar es que si T de xx es igual a 0, eso implica, T de xy es igual a 0, eso implica que x es igual a y. ¿Cómo hago? Pues era eso mismo de que siempre suman algo, ¿no? En cada trayectoria. O sea, Ajá. Entonces lo que puedo hacer es hacerlo por contrapuesta, ¿no? Tomo x distinto de y y tengo que probar que t de xy es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, t de xy, ¿qué hago? Díganme, ¿qué hago? Ya sé lo que tengo que probar, pero ahora ¿qué hago? Aquí está x y acá está y. Debería ser mayor que ir de x a un vecino, ¿no? Sí. Fíjense, lo que está diciendo Vinicio es importante, ¿no? Si yo tengo, para ir de x a y, pues estoy atado a pasar por alguno de mis vecinos, ¿no? Por más que me caigan gordos, de alguna forma tengo que pasar por alguno de ellos, ¿no? Voy a pasar a lo mejor ni siquiera es el menor de esos, porque puede ser que este tenga peso mayor que este, pero me convenga irme hacia acá porque después me doy la vuelta y evado el tráfico, ¿no? Para llegar de aquí a acá. ¿Sí? Pero lo que sí es una observación clara es que la trayectoria tiene al menos que tener alguno de estos 4 puntos, forzosamente. Entonces, si yo lo pienso, voy a utilizar mi geodésica. El peso de la geodésica forzosamente tiene que ser mayor o igual que el mínimo de esos 4 pesos. Voy a poner x más 1, x menos e1, x más e2 y x menos e2. Y ya, porque la verdad es que si estas son continuas, lo que puedo probar, y son mayores que 0, lo que puedo probar es que esta variable, que es el mínimo de esas 4, forzosamente es continua y es mayor que 0. Entonces,
Entonces esto es mayor que 0 con probabilidad 1, pues lo que va a ocurrir es que esto va a ser mayor que 0 con probabilidad 1. Y eso era justo lo que quería, ¿no? Esa propiedad. No voy a ser capaz de probar las cosas así de siempre, ¿no? Todo va a ocurrir casi seguramente. Ok. ¿Quedó para todos claro el argumento? Ahora, ¿cómo pruebo que t de xy es igual a t de yx? No es necesario, es el uso de la ciudad rastreable. Suponga que lo quiero hacer a mano. Con probabilidad 1. Con probabilidad 1. Es cierto. Ese está el mínimo, ¿no? Los costos no están dirigidos, ¿no? En realidad, eso ocurre. Una observación muy simple es que t de gamma de xy es igual a t de gamma reversa, ¿no? De y a x. Donde gamma, si yo pongo gamma de xy justo como la trayectoria P1, Pn, gamma reversa de y a x sería Pn hasta P1. Por lo tanto, algo que puedo ver aquí que es interesante por sí mismo es que para cada trayectoria con un costo de ir de x a y tengo pues la misma trayectoria vista al revés, ¿no? De y a x. Ese costo pasa para cualquier trayectoria, para todas las trayectorias. Por lo tanto, estoy tomando el ínfimo sobre el mismo par de conjuntos, ¿no? Y como estoy tomando el ínfimo sobre el mismo par de conjuntos, pues, es igual, ¿no? Ok. Muy bien, y ahora sí, lo que ya quería Roberto hacer. ¿Qué pasa? Que pase. Hay que probar que esto es menor que hacer esto. Casi seguramente. ¿Cómo le hago? Ya están cerca de comer. Sí, así es. ¿No es por ser el ínfimo? A ver. O sea, no podría ser mayor que el de otra combinación, ¿no? Por ser la geodésica, entonces Ajá. tendría que ser mayor o igual. Ok, pero ¿cómo lo formalizaría? Un poquito más. Sí, estoy de acuerdo. Ese es el argumento principal, ¿no? Yo estoy preguntándome cómo ir de X a Y. Y a lo mejor aparece un Z aquí, ¿no? Suponemos, bueno, serían dos casos, ¿no? Si Z está en la geodésica o si no está. De hecho, si Z está en la geodésica, Pues ya sería igual. es una igualdad, ¿no? Ocurre la igualdad. Y si no está, debería ser estricto. Debería ser estricta. Sí. De hecho, es estricta porque las variables aleatorias son mayores que 0, con probabilidad 1. Pero bueno, tratemos de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que puedo utilizar aquí, como he estado utilizando, son mis geodésicas, ¿no? Yo sé que hay una geodésica que va de X a Z. X a Z. Tengo otra geodésica que va de Z a Y. Y yo sé que puedo concatenar esas dos geodésicas, ¿no? Y poner una nueva trayectoria gamma de X a Y, que sea sencillamente la concatenación de alfa de X a Z. No sé qué símbolo quieren para concatenación. ¿Cuál utilizar? Vamos a poner así. Eso es pegar, ¿no? Nada más concatenar alfa de X a Z, alfa de Z a Y. Y buenísimo, ¿no? Porque yo ya sé. Esa es una de las trayectorias que está tomando. Es una de las trayectorias posibles para ir de X a Y. Entonces ocurre que T de mi geodésica de X a Y,
pues es menor o igual que esta, que es una cualquiera, ¿no? Una trayectoria cualquiera. Y yo sé que, pues el costo de estas, justo así como está pegado, como están definidos los costos, las cosas son aditivas, ¿no? Por lo tanto, este costo de pegar dos trayectorias es exactamente lo mismo que los costos de estas. Y bueno, dije que estos eran el costo realmente el bueno de X a Z y el costo menor de ir de Z a Y. ¿Ok? Entonces estoy muy contento porque ya tengo mi teorema que me dice que... En un caso, ¿no? ¿Qué pasa si X y Y son iguales? ¿Qué pasa si X y Y son iguales? Entonces este es mayor o igual, este es igual a 0, ¿no? Y esto pues es mayor o igual a 0. Ah, pero este método de velocidad dije que es mojado, ¿no? Eso es verdad. Muy bien. Sí. En el caso... Voy a tener que hacerlo así. Caso X igual a Y, entonces verificar directamente. Muy bien. Ok. ¿Qué más les quiero platicar? Bueno, hasta ahorita entonces ya lo que obtuvimos fue un espacio métrico aleatorio y lo fuimos construyendo nosotros, ya vimos cómo funciona y todo. Y entonces aquí, pues la pregunta es... Las inundaciones incendios. Exactamente. ¿Dónde están las inundaciones? ¿Dónde están los incendios y las epidemias? Todo lo que prometí. ¿Cómo puedo yo utilizar este espacio métrico aleatorio? Voy a seguir un poquito más con esa perspectiva así muy matemática para que aparezca pronto mi inundación. Imagínense... ¿El daño lo propagas a los vecinos? Esa es un poco la idea. Voy a fijarme, ¿qué es lo primero que uno examina en un espacio métrico? ¿Las vecindades? Sí, las bolas, ¿no? Entonces, yo puedo definir, igual que siempre, pues la bola centrada en X con radio T. Noten, pues que este es un conjunto aleatorio. Va a depender, el T es mi radio, ¿no? Pero va a depender de las realizaciones, de cómo sean las cosas. Noten otra cosa, realmente sí ocurre esto, ¿no? Si yo estoy centrado en X y tengo que T1 es menor o igual que T2, pues como de veras esto es un espacio métrico, al menos casi seguramente, ocurre el que la bola de radio T1 está contenido dentro de la bola de radio T2. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña observación. Esto es un conjunto aleatorio. Y otra observación es esta. Noten que este conjunto aleatorio tiene la misma distribución. Tendría que definir cuál es la distribución de un conjunto aleatorio, pero al menos así, intuitivamente. Las probabilidades de que tome exactamente los mismos valores, de que ocupe exactamente los mismos sitios, tendrían que ser las mismas probabilidades si yo cambio el centro de X a 0. ¿Por qué? Así se ve muy aparatoso, ¿no? Sí. Pero si yo lo pongo así, si yo te digo esto, mira, nota que estas son todas variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y que tienen además cada una de ellas exactamente la misma distribución que la original. Por lo tanto, esta colección de variables aleatorias tiene exactamente la misma distribución que la original. Y como este es una función de estos y este es una función de estos, se van a heredar las propiedades, ¿no?, que yo quisiera. ¿De acuerdo? Entonces, estudiar todas las bolas con centros en cualquier X no importa porque el modelo es realmente homogéneo, es homogéneo en el espacio. Por lo tanto, me basta estudiar
a la que empieza en 0, ¿no? Y a esta le voy a poner un nombre, le voy a poner B de T. Ok. Y entonces, lo que les voy a poner aquí, ¿queda todo esto claro? Es el teorema de la forma, que es uno de los teoremas iniciales y fundamentales de esta teoría. ¿Cómo se llama la teoría? Se llama percolación de primera pasaje. El teorema de la forma dice esto: existe un conjunto determinista convexo compacto denotado por B, contenido en R2, tal que para todo epsilon mayor que 0, ¿el qué? ¿En Z2 de hecho? No, este va a ser en R2 y ahorita voy a explicar por qué. Este va a estar en R2. La probabilidad de, voy a hacer una multiplicación de conjuntos, 1 menos epsilon por B, mi bola que empieza en 0 y que tiene radio T, dividida entre T, va a contener a esto y a su vez va a estar contenido por 1 más epsilon por B para T suficientemente grande. Y entonces la probabilidad de que esto ocurra va a ser 1. Es una manera de decir que hay convergencia. ¿Qué estoy diciendo? Este B de T, que es un conjunto en Z2 que va creciendo, noten que va a ir creciendo conforme T crece, va a crecer de forma lineal. En ese sentido lo voy a dividir entre T, al igual que hago con la ley de los grandes números. Yo divido entre un orden lineal para obtener una convergencia. Solo que la convergencia está expresada en este sentido. ¿Qué estoy diciendo? Fíjate, pues va a haber, mi pinche conjunto se va a ver así, ¿no? A lo mejor. Perdón, mi conjunto. Ay, encima estoy grabado. Entonces tengo B de T así. Va a existir un B tal que si este B está multiplicado por 1 menos epsilon, se va a achicar, va a estar dentro de este B de T, y si este B está multiplicado, entonces dije este es B por 1 menos epsilon, y este va a ser B por 1 más epsilon. ¿Es así de bonito tu conjunto? ¿O nada más es para la ilustración? Es para la ilustración, esa es una de las preguntas, ¿cómo es mi conjunto, no? Claro. Y afortunadamente tengo una respuesta muy parcial. Entonces, fíjense, ahí simulé 1000 puntos para variables que son exponenciales. Esto va a depender de la distribución de las variables. Y una de las primeras preguntas es cómo le hiciste, ¿no? Para simular. Aquí todas son exponenciales de parámetro 1. ¿Sí ven? ¿Ven la bola? Esta es otra simulación. No, esta es la misma simulación y lo que hice ahí fue dibujar los ejes. Un eje a 45 grados y un eje a 0 grados, ¿no? Bueno, yo no lo hice, lo hizo, como dije, mi tesista Andrea Sánchez Urbina. Estos son 5000 puntos. Entonces tiene colores para que se vean, ¿no? Las curvas de calor, cuáles fueron apareciendo primero. Esta es otra simulación, esta sí es otra, con 5000 puntos que sí tiene los ejes. Fíjense algo, ¿no? O sea, cuando yo simulo al principio no hay ninguna necesidad de que el conjunto sea realmente convexo. Aquí hay bastantes orillitas y hendiduras, ¿no? Pero ya cuando veo 100,000 puntos, ya se ve mucho más bonito. Entonces, este conjunto que fue propuesto por Hammersley, este modelo que fue originalmente propuesto por Hammersley, se propuso como un modelo de epidemia. Lo que se hizo fue pensar en esto. Dijo, bueno, imagínense
que yo tengo un individuo inicialmente infectado. Este individuo es capaz de infectar pues solamente a sus vecinos, ¿no? Entonces, más que un individuo, es como un árbol que se está incendiando. Entonces, este puede incendiar a sus 4 vecinos y va forzosamente a haber un primer tiempo de infección. ¿Qué primer tiempo? Pues si se fijan, así como estaba definida la bola, que era exactamente los X en Z2 tal que la distancia de 0 a X es menor o igual que T, pues va a ser el que tenga tiempo mínimo, en este caso, de el valor mínimo entre estos 4. Y una vez que estén las cosas así, entonces para ir de 0 a cualquiera de los otros, realmente la función que estoy utilizando es esta función de cuándo llegar por primera vez. Si saben algo de IDEO, esto es como una red PERT, pero simplemente estoy en una gráfica que es infinita. Estoy tratando de encontrar la primera vez que estoy llegando de un punto a otro. Y además no está dirigida, ¿no? En las redes PERT usualmente se hace una unidirección y aquí en principio podría estar dirigido a todos los lugares. ¿Ok? Entonces pueden imaginar lo que más les guste. Una inundación, algo que está saliendo, una fuente aquí que está tratando, un fluido que está tratando de moverse, un incendio, o un individuo que está infectando a otros, que van a tener como un conjunto de individuos infectados que va a estar dado por esta bola y que va a ir creciendo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por toda la construcción que has hecho, realmente solo infectas a uno de tus vecinos, ¿verdad? Exactamente, las infecciones se van dando individuo por individuo, y si te fijas, los individuos que se consideran susceptibles en cada uno de los momentos, pues son los vecinos, la unión de los vecinos que ya están infectados. Estos son los únicos a los que podría ir, en los que la bola podría aumentar cada uno de los pasos. Y no se recupera ni nada. No se recupera ni nada. Entonces este modelo, desde el punto de vista como de epidemiología, lo único que me podría ayudar a ver es ver el frente de infección. Es ir viendo cómo vas moviéndote y la velocidad a la que lo vas haciendo, ¿no? Digamos, sería de lo más interesante. La enfermedad mortal fulminante. Exactamente. Una enfermedad fulminante. Aquí viene la gran decepción. La gran decepción es esta. El teorema de la forma nos está diciendo algo así como una ley fuerte de los grandes números. Pero lo que sería muy natural preguntarse es, bueno, dado que yo tengo un conjunto así, al que me estoy acercando más o menos, con un conjunto aleatorio, ya dije que es convexo, compacto, determinista, ¿qué tanto oscila? ¿Qué tanto son las fluctuaciones? Y si bien se sabe que estas fluctuaciones son del orden n⁻⁰, y hay una conjetura de que esto pertenece a una clase importante en probabilidad, que se llama KPZ, no está probado, es un problema abierto y es un problema abierto muy difícil. Entonces, a pesar de que nos gustaría como obtener cantidades ahí, no tenemos como una técnica, no se sabe nada, es muy abierto. Para ser más sincero, ni siquiera se sabe cuál es la forma en una exponencial. En una exponencial. Aquí ustedes como que lo ven y seguro dijeron, es una bola, tanto para que sea una bola, ¿no? Pues no, resulta que si uno mide a los ejes, mide la distancia de 0 al punto derecho y la distancia del punto al que está a 45 grados, no es exactamente la misma, no tenemos una bola. Noten algo, o sea, el conjunto tiene que ser simétrico en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, porque el modelo es simétrico en X y Y. Pero no hay nada que nos asegure que el modelo sea simétrico, por ejemplo, a 45 grados. Entonces, es un problema, está lleno de problemas abiertos. Es una cosa muy bonita, muy fácil de explicar y muy complicada. Algunas referencias, si les interesa, justo Finger y Damron y Hanson, hicieron este librito de 50 años de percolación de primer pasaje. Es apasionante, es complicado, pero es
vienen muchas de las cosas muy interesantes. Newman fue de las primeras personas que se metió aquí a hacer cosas importantes y es muy claro, ¿no?, en la forma en que lo explica. Y Guthrie, que era una persona como muy técnica, trató de poner las cosas bien escritas. Entonces esa es la referencia importante cuando uno lo tiene que utilizar. Y bueno, eso era lo que les quería. Sí, claro, sí, ese siempre tiene el peor título y ves si es el que hace las cosas, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para hacer aquí? Dices que este es de tu área de interés, pero ¿tú has publicado algo? O sea, ¿has hecho, digamos, algún avance? En esta. Tipo, si añado estas 20 hipótesis, seguro. Eso es como tentador justo en esta área, tratar de añadir muchas hipótesis y tratar de ver qué ocurre. No, lo que ocurre es que las geodésicas que existen en este modelo, a mí me interesan porque hay otro modelo que se llama percolación de última pasaje, que lo que hace uno no es tomar el ínfimo, sino el máximo. Lo que ocurre es que eso no puede estar definido en un modelo así, anisotrópico, sino que uno tiene que tener por lo menos una barrera o una dirección a la cual ir. Entonces, por ejemplo, si uno restringe a trayectorias que suben arriba y hacia la derecha, eso te permite definir la percolación entre X y Y como el máximo de todas las trayectorias. Y lo que ocurre es que ese modelo es bastante más noble. Es un modelo en el que se pueden utilizar isomorfismos con otros modelos, hay cuentas mucho más exactas, etcétera. Lo que ocurre es que a veces este modelo pues es como una fuente de inspiración, porque hay técnicas aquí como muy abiertas que a lo mejor te permiten utilizarlas. De hecho, en este modelo fue en el que primero se definieron algo que se llama geodésicas infinitas, que es tratar de ver la existencia o la no existencia de geodésicas que van en todo el espacio. Y la verdad es que es un cohete probarlo ahí, y ahí es muchísimo más sencillo. Entonces es un modelo como dual para los modelos que a mí me interesan. No sé si es una pregunta muy famosa, pero me preguntaba qué tanto este teorema de la forma te garantiza cosas sobre la longitud del botecito. No, eso es una pregunta nada famosa, sino más bien complicada. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay dos cantidades que a uno le interesaría medir aquí. Y una es, digamos, si tú lo piensas como si fuera una onda, pues tienes la amplitud y el periodo, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo, tú tienes una cosa que serían como las oscilaciones y otra que sería justo los intervalos que hay en esta parte, y como que esas dos cosas te caracterizarían de alguna forma la fractalidad o el perímetro, ¿no?, de la cosa. Al menos sería lo primero que intentarías calcular antes de meterte a calcularle una dimensión o alguna cosa así. Y lo que ocurre es que hay una conjetura que dice que estos exponentes tienen que sumar 1. De hecho, entonces estas oscilaciones son del orden n a la 2/3. Eso tiene que ocurrir en ciertos modelos de esta clase extraña, se llama KPZ, que son modelos en donde aparece naturalmente cierta evolución microscópica que es difícil de caracterizar, pero que aparece universalmente. Entonces, si digamos eso se resolviera, de alguna forma aparecerían varios corolarios, ¿no?, como la amplitud y la oscilación promedio y todo eso. Pero es una pregunta complicada. Y de hecho la otra pregunta que me surgiría es si crees que esto también podría estar, o sea, podría estar modelando algo como crecimiento, porque pues de hecho sí, no piensas mucho en sí, tecnología y esto de alguna forma se utiliza para el crecimiento de cristales. Lo que ocurre es que cuando piensas como en un crecimiento de cristales modelado de esta forma, tienes como mucha libertad y los cristales no se comportan exactamente así. Este sería como el modelo libre de energía entre las interacciones de los cristales. Lo que ocurre es que esto lo puedes generalizar a unos modelos que se llaman polímeros aleatorios, que te dan una cierta interacción entre los mismos cristales. Es decir, por ejemplo, algo te dice, si ya aquí hay una curvita y están las cosas así, va a ser muchísimo más probable que otra molécula del cristal se meta aquí a que no lo haga.
Y entonces en este caso estos se llaman modelos de temperatura suera porque se pueden como encajar dentro de estos modelos de mecánica estadística. Pero sí, eso es muy interesante y en realidad, pues si de esto hay poco, de lo otro casi no hay nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mencionaste que la tercera entrada de la bibliografía está buena para cuestiones técnicas, pero supongo que la tesis de tu alumna, la que mencionaste un par de veces a lo largo de la plática... No, utiliza el libro, el primer libro. Pero la tesis está explicada así como que, digamos, para los estudiantes interesados, ¿recomiendas la tesis de tu alumna como para una introducción? ¿O? Yo creo que sí, que es una buena introducción al modelo. Pronto. Está en revisión, la última revisión antes de que empiece. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, pues muchísimas gracias a Sergio. Gracias a ustedes. La siguiente sesión del Zoom que vamos a hacer después de Semana Santa y la calidad va a caer drásticamente porque me toca hablar a mí. Que tengan una buena tarde y ojalá y vengan en un par de semanas. No, muchas gracias. Distancia, Perfecto. Wow. Y una para el recuerdito. Aunque tenía una y esta no tiene. Ah, sí lo vi. Entonces, No, muchas gracias. está muy interesante esto. Este asunto de los espacios, ¿cómo los llamaste? Métricos aleatorios. Métricos aleatorios, que yo estaba pensando asintótico, pero no métrico aleatorio. ¿Qué es? O sea, porque un espacio métrico es un conjunto con una métrica, pero Sí. esto suena más bien como arroyos difusos, como a mí me sonó, en el sentido de que El conjunto no está tienes la fijo, ¿no? seguridad. Lo que está variando es la métrica en este Claro. sentido. Hay otro tipo de construcciones, ¿no? Para espacios métricos aleatorios. Una construcción clásica, que no es mi favorita porque es difícil para mí, es construir una variedad y hacer que la misma variedad sea aleatoria.